caso del niño que se convirtió en un devorador de angelitos. Historia real de Ecuador. A este hombre le atribuyen más de 300 víctimas en su haber, en su mayoría niñas inocentes indígenas. ¿Cómo una sola persona pudo ser considerada la más temida de Ecuador, Perú y Colombia? Aquí te contamos la macabra historia de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Las preciosas calles de Venadillo, en Colombia, dieron vida a Pedro Alonso López un 8 de octubre de 1948, un pequeño niño que sería el mejor reflejo de una sociedad decadente y nauseabunda. Pedro tuvo una infancia marcada por la depravación carnal, la violencia y los abusos. Su madre, Benilda López de Castañeda, ejerció el trabajo más antiguo del mundo en su propia casa, frente a sus 13 hijos. Todos ellos frutos de las relaciones íntimas de la mujer con sus clientes. A sus 9 años fue echado de casa después de que tratase de sobrepasarse carnalmente con una de sus pequeñas hermanas, no sin antes ser castigado con un escarmiento por tan aborrecible acto. Su madre se ponía un escudo de protectora y le quemaba los pies con una vela a su pequeño para demostrarle lo cruel que es el mundo. Corría el año de 1980, el número de desapariciones de niñas en Ambato fue en aumento y una desgracia natural como lo es una riada traería consigo la respuesta a las súplicas de muchas familias ecuatorianas. En aquella inundación desaparecieron cientos de personas y las labores de rescate se dedicaron a verificar los cadáveres encontrados con los registros de desaparecidos. Así fue como hallaron los cuerpos de 4 niñas desaparecidas antes de dicho desastre natural, es decir, que fueron enterradas clandestinamente. Pasaron los días y las ansias de consumir carnalmente de Pedro Alonso López lo llevaron directamente a su detención. Esto al intentar llevarse a Mary, una pequeña de 12 años. Su madre, al notar su ausencia, vociferó en el lugar la desaparición de su pequeña y fue así como el domingo 9 de marzo de 1980, en la ciudad de Ambato, cerca de la Plaza Urbina, la muchedumbre capturó y arrestó al monstruo de los Andes. Una vez puesto en arresto, el monstruo confesó que primero abusaba de las niñas y luego las desvivía con sus propias manos, mirándolas fijamente a los ojos, porque en ese instante la éxtasis lujuriosa y el placer llegaban a su máximo punto. También dijo que prefería a las niñas ecuatorianas porque eran más dóciles y más confiadas e inocentes. Una vez que aquellos angelitos dejaban el plano terrenal, practicaba necrofilia por días y cuando se cansaba, cavaba un hoyo y las iba acomodando en grupos de 3 o de 4 para después ir a visitarlas, pues aquellas pequeñas eran sus pequeñitas, como él mismo las denominó. La policía confirmó que Pedro Alonso López fue autor y posterior a C de 57 niñas, siendo de Ambato 10, Salcedo Cotopaxi 4, Imbabura 7, Pichincha 20, Azuay 3, Cañar 2, Los Ríos 1, Puerto Viejo 1, Esmeraldas 4 y Guayas 5. Se estima que, entre Colombia, Perú y Ecuador, Pedro Alonso López le quitó la vida a más de 300 menores, por lo que en el Ecuador lo condenaron a 16 años de prisión, la pena máxima para aquellos años, de los cuales solo cumplió 14 por buena conducta, siendo liberado del ex penal García Moreno un 29 de agosto de 1994. Tras cumplir con esta corta condena, fue extraditado a Colombia para ser juzgado por el siniestro hecho a varias niñas, pero el juez lo encontró demente y, por tanto, inimputable. El monstruo de los Andes fue diagnosticado como un sociópata e, irónicamente, tras pasar 4 años en un centro psiquiátrico, quedó en libertad. Es así como este macabro consumidor de alma serial está libre desde 1998, caminando junto a nosotros como si nada hubiese pasado. Somos Conectados TV Ecuador y conectamos contigo.